Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Nuevamente, bienvenidos a tu canal. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a retomar nuevamente. Hemos estado un poco ocupados, pero es en lo mismo, es en la obra del Señor. Quiero compartirte que más adelante voy a estar subiendo una serie acerca de si hay algún secreto para la felicidad familiar. Todo en base a la escritura, a la palabra de Dios, a puntos de vista tanto filosóficos como psicológicos. No hay un matrimonio perfecto, claro que no, pero se puede lograr vivir bien, en armonía, con amor, con la bendición de Dios, con la mano de Dios, pero primero hay que conocerlo. Entonces, debido pues a los resultados que se han dado en uno de los videos que subí, que se titula 5 maldiciones que trae el adulterio, vamos a subir un tema bastante largo, van a ser varios programas, pero cortos, interactivos, para que podamos interactuar mediante mensajes si hay alguna duda, alguna sugerencia o alguna aportación. En esta ocasión te traigo un tema importante, como toda la Biblia, grande, precioso, de mucha edificación, que se titula Las 70 semanas de Daniel. Traigo este programa porque estuvimos trabajando en él, en la iglesia de Génesis Casa de Dios Trigo Limpio, lo puedes encontrar también en Facebook. Se estuvieron transmitiendo los programas en vivo los días jueves. Se trató de las 70 semanas de Daniel, las diferentes posturas y bueno, quiero ofrecerte el día de hoy una postura muy concreta, muy simple, muy sencilla, pero que no te va a dejar duda alguna al respecto de las 70 semanas de Daniel. Bien, vamos a comenzar. En las 70 semanas de Daniel se ubican en el capítulo 9 del mismo libro. Nos habla acerca de las 70 semanas que Dios tenía programadas para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué significa esto? ¿Con qué relación tiene con nuestros días? ¿Con nuestro presente? Ya lo veremos en unos momentos, más aquí en la palabra de Dios. Bien, Daniel era un joven que estaba cautivo en Babilonia. Recordemos que Israel le había fallado a Dios. Israel se había vuelto a la idolatría. Por consecuencia de esto, Dios dijo que Él los iba a enviar. Dios iba a enviar a permitir que ellos fueran cautivos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jerusalén fuera cautiva y fueran enviados a otras tierras, y entre ese grupo de cautivos estaba Daniel. Al final de los 70 años él se dio cuenta que las profecías bíblicas decían que iban a estar cautivos durante 70 años aproximadamente. Así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y por esto el capítulo 9 de Daniel lo dice, que él comenzó a humillarse, a confesar el pecado de su pueblo, a buscar a Dios, porque él se dio cuenta que el fin de la cautividad estaba llegando a su final, y por esto empezó a buscar a Dios. De pronto baja un ángel del cielo y le comenta que él viene para darle la revelación de lo que significa esto. Y efectivamente, el pueblo de Israel iba a ser libre, iba a volver a su tierra, pero el ángel le dice a Daniel que hay 70 semanas programadas proféticamente para su pueblo, para Israel y para Jerusalén. Y él le dice que son 70 semanas, y cuando hablamos sobre estas 70 semanas, tenemos que asegurarnos de saber que son 70 semanas de años, no semanas de días, sino de años. O sea, si es una semana de años, no son 7 días, sino 7 años. 70 semanas de años igual a 490 años. Así que el ángel está a punto de darle a Daniel una profecía que duraría 70 semanas de años. Es decir, nuevamente, valga la redundancia, 490 años. Primeramente le habla el ángel a Daniel y le dice que estos 70 años se van a distribuir en 3 etapas. Primero, habrá una etapa de 7 años.
7 semanas de años, que son 49 años. El ángel le dijo a Daniel que desde que el rey mandase a reconstruir Jerusalén hasta que se termine la reconstrucción, pues van a haber 49 años, o sea, 7 semanas de años. Desde que se manda a reconstruir el templo de Jerusalén, a reconstruir la ciudad entera, hasta que se logre esa finalización, van a haber 7 semanas de años, o sea, 490 años en total. Esto se cumplió en el libro de Nehemías, cuando hombres como Esdras, Nehemías y otros regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la tan amada ciudad de Jerusalén. Después de esto el ángel le dice que desde ahí hasta que la muerte del Mesías, o sea, desde la restauración de Israel hasta la muerte de Cristo, la muerte del Mesías, iban a haber 62 semanas de años. Saque la cuenta, 62 semanas por 7 años desde la resurrección de Israel, de Jerusalén, hasta la muerte del Mesías. Y entonces, después de eso, 62 semanas más 7 semanas, ya tenemos 69 semanas. O sea, las 70 semanas en general ya tenemos 69 cumplidas. Solo falta una, y en esa última semana es que se va a cumplir el final, digámosle así, el tiempo que nos habla Apocalipsis. Pero quiero detenerme en algo. En el momento que muere el Mesías, en el momento en que Cristo muere en esa cruz después de 69 semanas, 7 semanas más 62 de años son 69 semanas. Después de eso, en el momento que Cristo muere en la cruz, se hace una pausa profética, se hace un paréntesis, digámosle así, en esta profecía hacia Israel. Recordemos que el ángel está dando una profecía de 70 semanas en total, semanas de años a Daniel acerca de Israel. Es una profecía para Israel. Y entonces, cuando Cristo muere en la cruz, se pone una pausa profética en estos 70 años. Se terminó en la semana 69. Falta una, pero hubo un paréntesis, una pausa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a los judíos, a nuestros hermanos. Pero la palabra dice, Dios permitió que los judíos rechazaran a Cristo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Producto de eso se produce de que Israel se endureció. Dice la palabra que ahora a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Qué cosa tan maravillosa, ¿no crees? Así que con la muerte de Cristo, o sea, Jesús vino por los judíos, no por los gentiles, pero con su muerte, como Israel lo rechazó, por un plan, repito, que ya Dios lo tenía guardado en su corazón, para que usted y yo como gentiles, no judíos, pudiéramos ser salvos. Los judíos niegan a Cristo y ahora con la muerte de Jesús se abre un periodo que ha durado 2000 años, donde es el tiempo, como dice Pablo en Romanos, que es la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles, la dispensación de gracia, donde Dios ha abierto un abanico de misericordia y gracia para que todo aquel que cree en Cristo pueda ser salvo, no importa que no sea judío. Ahora bien, con la venida de Cristo, con la venida del Mesías en las nubes, a raptar, a arrebatar, aunque la palabra no sea muy propia, ¿verdad? Pero muchos la conocemos así, a su iglesia, al cielo, donde dice Pablo que van a resucitar los muertos en Cristo y nosotros los cristianos que estemos vivos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. En ese momento va a terminar este periodo. Se va a cerrar esa puerta, se va a cerrar ese paréntesis, ese coma, y entonces se va a dar el cumplimiento para la última semana de Daniel, o sea, una semana de 7 años, obviamente. Ahí se cumplirán las 70 semanas de años que Dios había programado, y entonces dice Pablo, dice la Biblia, que todo Israel será salvo. ¿Qué nos dice esto? Que hubo 69 semanas de años
desde que se mandó restaurar Jerusalén, después de la cautividad hasta la muerte de Cristo, falta una semana de años, o sea, 7 años. Pero Dios hizo la gran misericordia de hacer una pausa en ese abanico profético, en esa profecía hacia Israel para abrir un tiempo de misericordia para ti y para mí. Con la venida de Cristo a la tierra, a buscar a su pueblo, a llevarnos al cielo, vamos a estar con Cristo por esta última semana, por 7 años. Vamos a estar con el Señor durante 7 años, gozándonos en el cielo, en las bodas del Cordero. Y aquí, en la tierra, durante 7 años, el anticristo va a estar reinando con sus poderes satánicos, que lo podemos ver en la profecía ahí en Apocalipsis. De ahí entonces se va a cumplir 7 años, la última semana de Daniel. Así que esto es lo que significan las 70 semanas de Daniel, o sea, 70 semanas de Dios programadas para Israel. Hubo una pausa, ahora viene Cristo, pronto, en estos años, en estos días. Pudiéramos decirle a buscarnos a nosotros, porque estoy muy seguro que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está muy cercano y entonces se va a dar lugar a la última semana de Daniel, donde aquí en la tierra va a estar reinando el anticristo, va a haber juicio de Dios en la tierra, pero tú y yo, porque somos de Cristo, vamos a estar en el cielo. Busquemos al Señor, santifiquémonos más, busquémosle, porque estamos en los últimos días donde Cristo viene por su pueblo. Dios te bendiga. Esta es una postura dispensacional, donde se lleva la palabra al pie de la letra. Hemos visto otras posturas, pero esta es una postura muy simple, muy cronológica, donde no creo que haya mayor duda. Más sin en cambio, estamos, espero yo, en contacto, en comunicación para cualquier duda o sugerencia. Hay muchas posturas al respecto, el tema es muy amplio, es muy enriquecedor, pero esto es algo muy sencillo, muy digerible para todos, hermanos. Muchas gracias por tu atención, que Dios te bendiga. Hasta la próxima ocasión.